Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Horas de Lucha en su versión número 324 en un programa que va a ser especial porque va a tener dos partes y la primera, comenzamos a hacerla, es no al gabinete Bellido. ¿Por qué no al gabinete Bellido? Para comenzar, Jeff, ¿qué me dices del mismo Bellido? El mismo Bellido, esa joyita, pues conexiones muy cercanas con Sendero Luminoso, directamente, ¿ah? Ha declarado públicamente, así bien suelto de huesos, que era amigo de Edith Lagos, ¿no? Admirador de Edith Lagos, es lo que decía. Y dijo también públicamente, pues que, así lo voy a citar, ¿no? Decía que ¿acaso los terroristas no son peruanos? Es lo que decía, o sea, justificando completamente la acción de delincuentes. Un delincuente es peruano, pero es un delincuente. Al final de cuentas es un delincuente. Un terrorista puede tener cualquier nacionalidad, pero es un terrorista. Es un terrorista. Y un terrorista es un criminal, y no solamente es un criminal, sino es un traidor a la patria porque ataca a la patria. Y eso es lo que hacen e hicieron los terroristas de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Eso por una parte, ¿no? De la acción de vida, del currículum de vida de Bellido, y por otra parte que es un completo tonto, pues es un ignorante. Que lo he visto, ha visto las declaraciones que hace y no hila absolutamente nada, no pasa de dirigente vecinal, será pues no, ni dirigente vecinal, el tipo está perdido, ¿ah? Y dirigente vecinal, hemos podido ver hoy día en su discurso que, a ver, aquí hablamos en un foro. Cuando se habla en un foro, uno se dirige justamente a eso, ¿no? Al foro. Y el foro tiene el derecho de que tú seas claro. ¿Cómo te vas a dirigir a un foro si no vas a hablar en el idioma del foro? Claro. ¿Cuántos quechohablantes habían en el hemiciclo en ese momento? Uno Oh, o Flor dos Pablo, posiblemente. Flor Pablo, ¿no? Qué lujo tener acá al lado a Flor Pablo, por ahí he visto unos tweets. He visto otros tweets, ¿no? De decir que cómo es posible si el quechua también es oficial. Oye, acá no se trata de eso, pero tú me faltas el respeto si te sientas en mi mesa y te pones a hablar quechua y yo no sé hablar quechua. No, pues, y además que dice es que es el lenguaje neomarxista, el lenguaje comunista, ¿no? La idea de que es una lengua ancestral. Señores, el Perú fue fundado en español y el Perú lo fundó Francisco Pizarro. Antes no existía el Perú, antes existía el imperio de los incas, imperio chimú, y los chancas y otras cosas, pero no constituían un país. No Bueno, había pero existido es, nada. El idioma ancestral del Perú es el español. Esta es una idea moderna de idioma ancestral, de pueblos originarios, todo parte del neomarxismo, del lenguaje neomarxista. ¿Y para qué lo hacen? Para dividir a la población. Es la lucha de clases, pero la lucha de clases no funciona mucho, ¿no? Porque ya hemos llegado a un estatus económico bien alto, ya difícil morirse de hambre, pero entran por este lado, pues, ¿no? Ay, él habla quechua, si hablas quechua eres más peruano que el otro. Ya, esa es la idea. No. torpes. Pero bueno, además que lo que está pidiendo el Premier es, lo primero que pidió es facultades legislativas en materia tributaria. Nanay, nanay, nunca, No, esta, imposible. esta, imposible. A ti te voy a dar el derecho a que me pongas más impuestos fuera de acá. Y lo va a hacer de venganza, ¿no? Y la plata, como dicen, pues, no, que la plata es a favor del Estado. No es a favor del Estado, es a favor de los funcionarios del Estado, porque el Estado son los funcionarios. ¿Acaso el Estado tú puedes ir a agarrarle la mano? No. Cuando el Estado llega a tu casa es una persona de carne y hueso, con una identificación que dice represento al Estado. Entonces, cuando das tu plata, la plata de tus impuestos van a los funcionarios públicos, a los funcionarios del Estado. Ellos son los que gastan. No hay que confundirnos.
Pero además de referirnos al contenido del discurso, nos queremos referir también rápidamente al, al gabinete en sí. Y pues tenemos también a Aníbal Torres de Justicia, que Aníbal Torres acaba de sacar las garras y acaba de cometer pues todo un golpe dentro de la justicia y de los penales. Está, Ilegal también, completamente ilegal. Ese señor va a acabar en la cárcel. por supuesto, ¿por qué? Porque ha sacado a los terroristas de la base naval. Ha O liberado a los terroristas, ha los ha liberado, liberado, por los ha supuesto, liberado. los está mandando donde antes estos terroristas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué pusieron a esos terroristas en la base naval, señores? A ver, ustedes que nos escuchan. Aquí hemos estado con el comando Alex, que nos ha contado cómo eran estas incursiones, y otros comandos que nos han contado cómo eran las incursiones en el frontón, por ejemplo, que había sido absolutamente tomado por los terroristas, y también con otros penales que también tenían zonas totalmente liberadas, que eran escuelas de adoctrinamiento terrorista. Claro, se han visto los videos, hay varios videos ahí haciendo su ceremonia, marchando con el uniforme de Mao Zedong y la foto del Con presidente Gonzalo. pintas, por supuesto. Por eso, Entonces, por eso no podían estar en cárceles comunes. Y además que las cárceles comunes dependen del Ejecutivo, o sea, del presidente de la República, del Ministerio de Justicia, o sea, de este señor Aníbal Torres. Y este señor Aníbal Torres ha cometido una traición a la patria al los ha liberado a los terroristas, pues, a la cúpula senderista la ha liberado. y claro, pues mete la cortina de humo de no, que es habló a Vladimiro Montesinos y a ¿A quién Fujimori. le importa Vladimiro ¿A Montesinos? quién le importa a Vladimiro Montesinos? ¿Quién va a estar defendiendo a Vladimiro Montesinos? Pues, pero vea, tenemos que ser raudos, pues, Jeff. El siguiente, el ministro de Trabajo, una joyita en 2 atentados ha participado, no ha habido, se corrió, la salvó, se fue a Ica, porque estaba en Ayacucho, pataza de Edith Lagos. Está en Seguramente juicio también, ¿ah? Lo están enjuiciando. al ministro de Trabajo, un ex terrorista, que había estado con Edith Lagos. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! Edith Lagos, la que admira, la que admira a Guido Bellido. Sí, sí, qué coincidencia, Qué ¿no? coincidencia, ¿no? Pues bien, ese es Iber Maraví, ministro de Trabajo, que aún se aferra y dice no, y ha llegado hasta el voto de confianza para que vean cómo son de afrentosos estos delincuentes terroristas. Y continuamos, ¿no? Con el señor Walter Ayala, pues es ministro de Defensa. ¿Qué tal joyita está? Este tipo es un ex policía, ex suboficial de la policía que fue retirado, lo sacaron, lo votaron totalmente, y O sea, como todo sin honor, a ese lo han votado, lo han dado de lo baja. han votado, y como todo, como harto policía, bueno, es bueno que sean también abogados, pero muchos policías son abogados, pues se vuelven pues abogados y dicen yo lo puedo todo, ¿no? Al estilo Vladimiro Montesinos, todos quieren ser un Vladimiro, ¿no? Dicen, bueno, con todo lo que yo sé, con todas las mañas que yo sé, y encima con mi carnet de abogado, mi licencia para matar. Así dicen. Y bueno, pues este señor, después de haber sido votado de la institución Por policial, medida disciplinaria, o sea, hizo algo muy malo. muy malo, por supuesto, él agarra y ahora regresa y los generales de nuestras Fuerzas Armadas se le cuadran. Sí, y ¿sabes qué? Estuve leyendo también la biografía de este señor, a alguien que lo habían votado por medida disciplinaria de la Policía Nacional del Perú. Fue juez, imagínate, Sí, fue ha sido juez. juez. Sí, y ha sido el culpable bueno, él ha metido una acción de amparo para evitar que el Congreso elija a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora Claro, poco, nada más. Y ya sabemos, pues, cómo son esas acciones de amparo, ¿no? Y también claro, sabemos que esa jueza tiene ya su prontuario, ¿no? claro. Y este señor Ayala fue juez supernumerario, numerario, como es un juez suplente.
Pero ¿qué es el juez supernumerario o numerario? Es una puerta para la corrupción y no sé por qué eso lo dejan existir. Me explico. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puede armarte una corte, un juzgado a la medida. Entonces ellos, a ver, presenta a esta persona una acción de amparo bien polémica que no se ajusta al derecho, pero yo quiero que salga a mi favor. Ah, ya, ¿a quién traemos? A esta jueza. Tú la ponen ahí, la nombran para ese proceso, les da la sentencia y la sacan inmediatamente. Eso es lo que es un juez supernumerario y eso es completamente ilegal. Eso no se puede hacer. Pues. Pero así es pasado. Es por eso que Martín Vizcarra Cornejo pues, puso a su gente ahí, a su gentita, en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial te nombran esas cortes, pues, ¿no? Te ponen las cortes y envían a los vocales. O sea, tiene su maña ahí, ¿eh? Tiene su poder. Sí, pues esto de justicia es terrible. Ahora poco se ha reunido Guido Bellido con la presidenta de la Corte Superior, no, la presidenta del Poder Judicial. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para ¿Para qué? qué? Bueno, yo les explico para qué. Cuando se reúnen este tipo de autoridades, fíjense que siempre llevan bajo el brazo un montón de expedientes, ¿no? Ya, les explico de qué son esos expedientes. Son currículums de su gente, de la gente que ellos exigen, van a exigir a ese presidente del Poder Judicial que pongan en el Poder Judicial. Y la presidenta del Poder Judicial también va a tener su expediente, pin, ahí, porque también va a pedir presupuesto para aquí, presupuesto para allá. Y claro, pues, como si nosotros hablamos el mismo idioma, se los vamos a dar. Si no hablamos el mismo idioma, no se lo damos. De eso, Van a entrar como empleados públicos, pues, ahí a eso, agarrarse como claro, mocos. de eso se tratan esas conversaciones. No me vengan a mí que son conversaciones buenas. Conversaciones sobre el presupuesto. Oiga, señor, ¿eso tiene que hablar la presidenta? Dame una alita. Me quedo con la alita. Bueno, esa es una práctica, pues no corrupta. Bien, pero continuamos. Y seguimos con Ciro Gálvez, el notario, ex postulante a la presidencia, y que pues es ministro de las Culturas. Oh, qué bonito suena, ministro de las Culturas, y acaba de decir que quiere recuperar la Covadonga, creo, ¿no? Que está en, en, en las costas, en la costa norte, no recuerdo en qué. Quiere reflotarla. Está loco, pues esas son las cosas que hace esta gente que es loco, que es loca, ¿no? Ministra de las culturas. ¿Cuántas culturas hay en Perú? Cultura chavín, ¿no? ¿Qué sabemos de la cultura chavín? Hay huacos nomás. De la cultura chimú, ¿qué sabemos? Pues hay huacos, ¿no? Huacos, mantones, mantos paracas, pero en cultura, ¿cómo sabemos que es una cultura, ¿no? Del término inventado en Alemania, ¿qué es cultura? Pero se pone nomás el título, ¿no? Pero es que les dan este tipo de cargos porque son folclóricos, pues salen con su sombrero español y ahí por eso sí ya él sabe de cultura porque sale con su sombrero español que usan en la Sierra de Perú, ¿no? Pues la Sierra de Perú, para que ustedes sepan, señores, es lo más parecido a España que hay fuera de España. Visitan la Sierra de Perú, es España en el siglo XVI, y si tienen la oportunidad visiten España y van a decir, oye, pero ¿dónde estoy? Estoy en Tiabay, estoy en Torata, estoy en Carumas. Idéntico, idéntico. Bueno, en la Sierra de Perú, ahora con la plata que hay del canon, se levantan un edificio de 10 pisos horrible, pues, ¿no? Con unas ventanas de vidrio así grandes, todo feo. Ya no, ya no tienen el gusto por la buena arquitectura hispana. Es un problema, pues. Sí. Bueno, estábamos hablando de Ciro Gálvez. Ciro Gálvez es un ex postulante a la presidencia, pero ¿qué es lo que pasa con Ciro Gálvez, este ministro de Cultura? Generalmente los ministros de Cultura son destacados en algún arte o son notables, intelectuales, generalmente progres, Era la ¿no? idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y siempre uno está acostumbrado a ese tipo de
de ministros de cultura, a pesar de que los últimos, pues en lo que han terminado es en viles, ¿qué podemos decir? Gente corrupta, ¿no? Porque están inmiscuidos, por ejemplo, en el caso de Richard Swing, los 4 últimos del Lagarto, ¿no? Los 4 en Era Perú. la agencia de pago de sobornos de Lagarto, ¿no? Claro, Hacer ¿por pagar qué? sobornos con dinero del Estado. Le daba su chambita o su asesoría. Mire, porque hasta el Lagarto se daba cuenta que el señor Richard Swing no cumplía con los requerimientos, ¿no? Lo que se requiere para ser un asesor o lo que él quería, pues no ser un alto asesor y decía, oye, no puede, Ministro, iba a ser ministro. quería ser ministro, ¿no? Entonces, hasta el Lagarto se daba cuenta de que no se podía, entonces, ¿de qué manera lo hacía? Ah, ya, es una chambita, esas ficticias en el Ministerio de Cultura, y por supuesto que hizo que los ministros sean cómplices de un delito ahí. Ministros que hoy en día, pues, este señor Ciro Gálvez no le llega ni siquiera a la rodilla a esos ministros, imagínense. Sí, la caída ha sido libre, pues la caída ha sido una caída así terrible. O sea, ni siquiera eso les llega, eso, ni siquiera, bueno, y además de Ciro Gálvez tuvo una situación demasiado embarazosa en el pasado, en la cual no lo dejaron subir a un bus interprovincial y sacó su pistola y empezó a dar tiros al aire y a carajear a todos. Así, violencia. Y eso no se Típico le... hacendado de la sierra, ¿no? Típico hacendado, el que indiea y cholea a todo el mundo, ¿no? Esto, ¿no? Dice estos Yanacón, no sé cómo hablan en la sierra, los Andes de Perú, porque también sierra no se puede decir, ¿ah? Es un insulto, es discriminatorio, y la sierra es una sierra, la sierra se le llama conjunto de montañas, pues, ¿no? Como hay aquí en Estados Unidos la Sierra Nevada, o la Sí. Sierra Maestra en Y Cuba. es que todas estas manchitas son así. Estamos hablando de Guido Bellido, no es ningún pobrecito también, de Chumbivilcas, que están acostumbradísimos a la violencia. Y en Chumbivilcas, yo tengo amigos ahí a quienes saludo. Eh, no tengo nada contra ellos, pero son pues gamonales, tienen su actitud gamonal, son Guido Bellido. Ese señor que habla en quechua y dice que es quechua hablante y de algún pueblo quechua que tiene apellido español y que, por favor, es más blanco que yo y más colorado, creo que tú, Jeff. Sí, pues, y ahora se ha pintado el pelo. Y ahora es de rubio, ahora entonces. Ya, pues. Y bueno, y supongo que debe estar comprando en Brooks Brothers del Jockey Plaza. Del No, Jockey también, pues, también. Yo por eso he dicho, yo estoy esperando mi bono, porque apenas llegue mi bono de 350 soles voy a ir a comprarme esa camisa. Claro, una Como la camisa. camisita del Chapo que estuvo de moda, igualito, yo quiero esa camisita de Brooks Brothers. Pero a lo que hemos llegado, ¿no? Debatiendo si es que se le da la confianza a un gabinete de ministros terrorista, porque son terroristas. Totalmente terrorista, Increíble, ¿ah? Increíble. comprobados. Eso es algo, Jeff, que nosotros ya lo estábamos avisando. Miren lo que se viene, se nos viene el comunismo. No, que tú ves comunistas por todos lados, ya estás loco, que... Bueno, así nos decían. La siguiente es Dina Boluarte. ¿La ven? ¿Sí? Ella era jefa de una de las oficinas de la RENIEC Surquillo. en Surquillo. Ella creo que vive en San Isidro, ¿ah? Ni siquiera vive en Surquillo, porque primero decían que no, ella vivía en una zona residencial de Surquillo. No, vive en San Isidro. Es la que se mandó en el debate con el equipo técnico de Keiko a decir, pero Alberto Fujimori iba no sé a dónde porque tenía un amante ahí en un pueblo perdido de la sierra, tenía un amante, una bella huancabambina, algo así. Oye, ¿de dónde ha sacado esto esta mujer? ¿Y qué De me locos. importan a mí los calzones de Alberto Fujimori Sí, desde ¿a hace qué le importa, pues? 21 años? Pero bueno, esta señora no renunció a su trabajo a pesar de que la RENIEC forma parte del sistema electoral. RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones forman parte del sistema electoral. A pesar de ser jefa, ni siquiera es un mando medio, ¿eh? Es jefa de una oficina. Surquillo todavía, que Surquillo es
es pues recontra populoso y es tan central, tan importante en Lima. Pues ella, Eso es suficiente para hacerle juicio político, porque seguramente mintió, porque ahí te preguntan en la lista, en el formulario, oye, ¿tú trabajas para el Estado? Y ha debido de poner no o sí, ¿no? Si es que puso no, ha mentido, pero sigue siendo empleada pública, ¿no? Y ha y, pedido que le guarde su chamba por 5 años. y claro, se lo denegaron, pero inmediatamente, pues, Servir ha dicho que sí puede cuidar su trabajo, porque ella ha dicho en la apelación que no está seguro, pues, que ella siga siendo vicepresidenta, ¿no? No, esta señora va a terminar en la cárcel, ¿no? ¿Qué piensa que el fraude que han hecho se va a quedar así? Están locos. Bien, hay, luego viene otro, bueno, pero ahí el Jurado Nacional de Elecciones es pues totalmente el culpable, ¿no? Juan Manuel Carrasco es otro del mismo caso, que es un fiscal que tampoco renunció y lo nombraron ministro. Imagínense, ¿cuál es la gravedad aquí? Que sigo siendo fiscal y puedo firmar. Hasta el último minuto puedo haber firmado y haber decidido graves cosas. En el derecho, un juez de paz, no se imagina, un juez de paz que uno lo ve así, oye, pero este juez de paz se le paga 50 soles, pero puede movilizar una cantidad de dinero increíble. Solamente, a ver, pregunten nada más en el caso de las pesqueras, en ese tipo pequeñito, los casos de contrabando de grandes carros. Yo he visto casos de juez de paz nomás, ¿ah? Y Movían además de que este señor sueldos. Carrasco está acusado de extorsionar, de ser extorsionador, o este fiscal, de ser extorsionador, está seriamente comprometido. Creo que es la banda de los guachiturros. Es una joyita. Es Este una señor es una joyita. Ya, y como es una joyita y como también pues este gabinete es inclusivo, además, no tiene, creo que ¿cuántas mujeres? Ahí está, pues ¿dónde está la cuota de género? Aquí no hay cuota de género. Les han dado desarrollo e inclusión social a una mujer y le han dado mujer y poblaciones vulnerables a otra mujer. O sea, Ya no molesten, ¿no? Ya que que la no mujer, moleste. Sí, sí. no Esa molesten. es para mujeres. Esa chamba es para mujeres. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas que salían ahí a tirar piedras a las iglesias, a quitarse la ropa? ¿Dónde están? ¿Ves, señores que nos escuchan? Todo es una farsa, pues. Todo esto es una farsa. Farsa Bien, del ahí neomarxismo. Ahí tenemos en Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es otro ministerio, tenemos a Anaí Durán. Oye, hasta el nombre suena a terrorista. Pero ¿quién es Anaí Durán? Anaí Durán es otra joyita. Anaí Durán, hace poco nomás, el 2015, apareció junto a un ex líder de MRTA. Y para sumar, porque esto solamente es una raya más al tigre, ¿por qué? Porque dice, no, hace 9 años ya no lo veo. Claro, hace 9 años no ve a quién. A un ex líder terrorista chileno que actuaba en el Perú, que estuvo preso en el Perú y actualmente está preso en Chile. Era secuestrador y ladrón de bancos. Cumplió su condena acá, o sea, porque eso ha sido pues muy mal de rebajarle la condena. Le rebajaron la condena, salió, lo expulsaron a Chile y en Chile robó un banco. Intentó robar un banco y lo atraparon de nuevo y ahorita está nuevamente en la cárcel. Por eso el Alejandro Astor. delincuente no puede estar libre porque es delincuente, pues. No, y sobre todo un delincuente terrorista, porque el delincuente terrorista es el más grave de los sociópatas. Es el más grave. Entonces, ¿cómo le dicen? Síndrome antisocial o algo así. Pero es terrible. Eso no se cura. Otra cosa, Jeff. La sociopatía es incurable. No se puede. Imagínate una sociopatía del nivel de terrorista. Pues entonces ahí vemos pues que toditos estos guerrilleros o exterroristas o terroristas pues son incurables. Y bien, seguimos con este señor Iván Quispe Apaza, que lo han puesto como abogado
que es abogado de la Universidad José Carlos Mariátegui, y lo han puesto en producción. Pero en producción, pues, este señor absolutamente no sabe nada, nada de producción. Número uno, es industrial, o siquiera ha tenido una pequeña empresita, aunque sea que haya embolsado y vendido café, algo ha pescado, tiene pesqueras, ha trabajado en pesqueras, porque la pesquera es uno de los temas que más maneja por lo menos en la costa del Perú. Claro, las licencias pesqueras son Es cosas súper serias. importante, es súper importante, pero este señor no sabe nada, imagínate, y todavía de Puno, no quiero, pues ya me van a decir, ay, ya vas a serranearlo. No, señores, no sabe absolutamente nada de pesca y en producción acá en el Perú, uno de los mayores ingresos que hay es pesca, pues, en Claro, lo han puesto ahí producción. porque es de Puno, pues, ¿no? La De bolsa Puno. más grande es pesca, claro. Entonces va a venir a la costa y va a enseñarnos cómo pescar. Nos va a decir qué cuotas son las mejores para tal o cual puerto. Claro que sí. Bravo, denle la confianza. Y bueno, y acá hay la penúltima joyita, ¿ya? Porque es un tipo súper inflado. Se llama Juan Cadillo y ganó, bueno, no ganó. Al final eso fue mentira, no ganó. Porque dice que ganó como el mejor profesor del mundo. Y no fue así, entró a un concurso y creo que quedó 16 o algo así. Pero, a ver, hemos estado, hemos estado la semana pasada con mi papá, que es un maestro, quisimos traer a un maestro, ¿no? Y él dijo algo interesante, dijo, lo más importante y el éxito del maestro es que el estudiante supere al maestro. Ese es el logro del maestro. No hay otro. Entonces, ¿qué me va a venir a decir este señor Cadillo, que es un super maestro? Muéstreme, por favor, a esos super alumnos que han superado a este maestro. Aún no los conozco. Quizás en la próxima generación, Dios quiera, porque todo el mundo le ha puesto los ojos a este señor Cadillo y que sí, él sí puede sacar a la educación. A la educación la va a sacar alguien que ha ganado un concurso en la televisión todavía. Sí. Ese es Yo Soy, ¿no? Pues mejor que entonces pongan de ministro de Cultura al último ganador de La Voz Perú. Bueno, la conclusión hasta ahorita es, por supuesto, no al gabinete Bellido. Y aquí les hemos dado solamente algunos puntos sobre el contenido del discurso de Bellido. Vamos a hablar mañana. Pero ahora los vamos a dejar, o mejor dicho, vamos a continuar con la segunda parte del programa con una entrevista que queremos compartir con el historiador Antonio Moreno Ruiz. Él ya nos ha acompañado la semana pasada para hablar de la leyenda negra y la educación y el odio a España, pero nos insistió y dijo, oye, mira qué es esto, porque eso ya era el colmo, le pasamos unos escritos de este señor Béjar y dijo, no, por favor, hay que hacer algo con este señor. Por lo tanto, hemos dejado a Béjar para el final, porque, bueno, a pesar de haber sido defenestrado, a pesar de haber sido, ¿no? Justamente retirado, justamente renunciado, pues hay que darle su punto especial, ¿no? ¿Por qué? Su trato especial. ¿Por qué? Porque es pues el ariete, ¿no? O sea, es considerado el intelectual. Lávate la boca antes de hablar del intelectual Béjar. Perú nunca tuvo un ministro de Relaciones Exteriores de la catadura de este intelectual de Nájar. Historiador. Historiador, y vamos a ver que su libro es pura mentira y puro odio, pero sobre todo mentira, y son hechos comprobables históricamente, pues. Pura mentira y odio ¿contra quién? Contra él mismo, o sea, Sin contra la ninguna cita hispanidad. bibliográfica. Oh, no, cero, no he visto ni una yo, ¿ah? Cero. Pues eso es lo que
Béjar nos quiere enseñar como verdad, pues vamos a darnos un tiempito en Béjar, porque es pues el ariete y hay que pintarle su Un mural a asesino Béjar. terrorista, ¿no? Un asesino, un terrorista. Un terrorista. Un terrorista que es profesor universitario. ¿Y cómo llega a ser profesor universitario? Que los padres de familia no saben cómo van a dejar que un terrorista comunista con resentimiento y odio hacia la sociedad le enseñe a su hijo, pues, ¿no? Le dan un niño de 16 años para que lo forme. O sea, lo va a destruir mentalmente. Terrible. Bueno, los dejamos con Antonio Moreno Ruiz y con nosotros. Ya no, no sé, me siento raro. No nos podemos despedir porque vamos a estar ahí. No, pues. Y como les prometimos, estamos con Antonio Moreno Ruiz, con quien vamos a hablar, y también, ¿no?, con Jeff, con quienes vamos a hablar sobre las mentiras de Héctor Béjar, las mentiras de Béjar, de ¿qué podríamos decir? Ex canciller. No merece ni siquiera el título de ex, puesto que su cancillería ha sido una de las más funestas y vergonzosas para el Perú. Siempre nos hemos preciado de tener buenos cancilleres, siempre han sido al menos presentables, pero este señor era el más impresentable de todos los que yo he visto en mi vida. Además de la caviarada que ha salido, caviarada de M, como le dice un amigo, que ha salido a defenderlo y a decir que este señor pues era muy sensible. Las feministas han salido a decir que este señor era muy sensible porque la otra vez estuve escuchando a una Miraflorina hablar en un programa de este tipo del sombrero también que quiere el Ministerio de Cultura, decir que este señor sí que era el que ha tenido muy en claro el papel de Manuela Sáenz, de la amante del Libertador, que como pucha, es un gran feminista, ahora es feminista, pues, ¿no? Bien, como tiene tantas dotes, como es tan erudito y es tan intelectual y hay que lavarse la boca para hablar de Héctor Béjar, pues hemos escogido una de sus obras, un ensayo también, porque hemos leído algo de ese libro, y este libro se llama, vamos a ver, está aquí, Historia del Perú para Descontentos, de Héctor Béjar, y su título dice, Vieja Crónica y Mal Gobierno, la otra historia, la que nos ocultan. Bueno, la que este señor se inventa o este señor recoge por ahí, no se sabe dónde, pero que a primera lectura, pues tiene tanto efecto como sus declaraciones sobre la Marina y su actuación supuesta de ser la que perpetraba terrorismo, que fueron los creadores de Sendero Luminoso. Bueno, ese tipo de cosas, este señor pues tiene libros diciendo tonterías como esas. Y vamos a agarrar solamente un ensayo. Y este ensayo se llama España no descubrió América. Aquí estamos entre hispanistas. Hola Antonio, hola Jeff. Muy buenas. ¿Cómo están? Y de frente, ¿no? Béjar nos manda desde el título, ¿no? Quiere ser polémico, quiere ser atractivo, quiere ser moderno, ¿no? Juvenil, quiere sonar juvenil, revolucionario. España no descubrió América. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Qué me dices eso? Bueno, bien, encantado de estar con ustedes, querido Américo, querido Jeffrey, y nada,
Algunos amigos peruanos me pasaron un extracto que yo quería comentar especialmente. Bueno, yo lo agradezco más bien a Héctor Béjar porque me ha hecho reír bastante. La verdad reconozco que me he reído porque más que mentiras son auténticas burradas, más todavía que mentiras. Y me sorprende mucho pues que este señor enseñe en una universidad como la San Marcos, que no es cualquier universidad, ¿no? Que además pues tiene el prurito, ¿no?, del decanato de América en cuanto a los estudios, ¿no? Oye, no es cualquier cosa. Y bueno, en un extracto que a mí me pasa, ¿no? Podemos decir... También de la Católica, que en el ranking nacional está primera actualmente. Correcto, si Riva Agüero levantara la cabeza al pobre, fíjate, porque de verdad lo que, en fin. En el libro este que tú citas de Héctor Béjar, él dice pues que España no existe, ¿no? Según Héctor Béjar, pues Hernán Cortés era una especie de futurólogo porque habló de Nueva España, los territorios que incorporan la conquista, o incluso Colón antes que él habló de la isla La Española, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo me quedo con algunos extractos cuando él dice, cuando llegaron y saquearon, ellos continuaban en realidad la conquista, entre paréntesis, no la reconquista, de la península contra sus habitantes musulmanes y judíos que habían estado allí. Desde el siglo I los judíos y desde el siglo V los musulmanes. En primer lugar, los judíos no estuvieron solo en España, eso no es un hecho particular de España. Eso, curiosamente, es un hecho racista de la leyenda negra antiespañola que se utiliza. Ustedes son mestizos de judíos mientras que nosotros somos puros. Eso es falso. Antonio, el siglo I era, todavía estaba Roma en la península ibérica. Sí, correcto, ¿no? Y bueno, los judíos, pues, no, incluso antes, Jeffrey, porque los judíos son un pueblo del Mediterráneo y judíos había en España, como había en Francia, como había en el norte de África, como había en Italia, como había en Egipto, en Siria, o sea, por todo el mundo mediterráneo. Como había en el Imperio Romano. Correcto. No es algo privativo de España, pero lo gracioso es que él sitúa a los musulmanes en el siglo V, o sea, cuando el Islam irrumpe en el siglo VII y llega a la península en el siglo VIII. O sea, date cuenta, a los niños peruanos hoy en día se les borra 3 siglos de virreinato, pues a los niños españoles se les borra 3 siglos del reino visigodo de Toledo, que es lo que pretende suprimir también Héctor Béjar. Y esto no nace de Héctor Béjar, esto es una mala copia de la izquierda española. O sea, este señor supuestamente anticolonial, su pensamiento es puramente colonialismo progre europeo. Una mala copia digerida, no se ha enterado muy bien de las fechas, como te digo, el Islam en el siglo V es absurdo. En el siglo V se estaba descomponiendo el Imperio Romano de Occidente, irrumpen los godos en España, que son un pueblo federado con Roma, también irrumpen otros pueblos de raíces germánicas, como los suevos, los vándalos, los alanos, que vienen de las estepas rusas y de Irán, en fin. Pero es que este señor no se entera, como te digo, a mí me suena esto a mala copia de la izquierda española. En el siglo V los musulmanes, la burrada que suelta. Y mucho antes los vándalos, dice. No, mucho antes no. Como mucho antes, precisamente en el siglo V, cuando estos pueblos germánicos empiezan a irrumpir en la península y llegan a África. Dice, Andalucía era la tierra de los vándalos. A ver, el señor Héctor Béjar dice esto porque los moros llaman a la península ibérica al-Ándalus. No llaman al Andalus Andalucía, a toda la península, todo territorio musulmán, que era la península era conocida como Hispania, en la época goda y en la época bizantina. Ya pasa a España con ese líquida. Los árabes y los africanos que invaden o que conquistan la península la siguen llamando Hispania, Hispanilla, pero empiezan a hablar de al-Ándalus. Y una de las hipótesis es que ellos utilizan la palabra al-Ándalus porque los vándalos, este pueblo de raíz germánica que acaba irrumpiendo en África, claro, ellos relacionaban a los vándalos con la península. Entonces, Andalucía, sí, puede ser, pero es una teoría, una de varias hipótesis. Él se confunde mucho, como te digo, con la fecha. O sea, situar el Islam en el siglo V es un disparate, como te digo, de un señor que supuestamente enseña en la San Marcos y en la Católica. Pura mentira nomás, pura mentira. Mira, acá tenemos una de las hojas, sí, una de las páginas. Una burrada. A ver qué dice. Y luego dice una cosa, más para abajo, si le da más para abajo, dice, después España, ya constituida como potencia,
nos narró, inculcó su propia leyenda de sí misma, la España goda que se proyectó a nuestras oligarquías ocultando su originaria calidad árabe. No, perdone. No. Si hablamos de pueblos originarios, vamos a hablar de los iberos y los celtas que estuvieron miles de años antes que llegaran los árabes. Vamos a ver. Los godos llegaron siglos antes que los árabes. O sea, en ese sentido, los godos serían más originarios que los árabes. O sea, que es un absurdo. Mira en 2 parrafitos la cantidad de absurdos que dice un tipo que pretende hacer una tesis de demostración histórica. Claro, y además de que España dice ocultando su originaria calidad árabe, pues es imposible porque España habla español, castellano antes, lo mismo, y es católica, siempre ha sido católica, pues, ¿no? Desde el Imperio Romano ha sido católica. No, pero y además de eso, Jeffrey, fíjate que él utiliza primero hebrea por un lado y judía por otro. Oiga usted, hebreo y judío son sinónimos. ¿Por qué usted lo utiliza como si fueran cosas diferentes? Yo creo que él ha hecho eso a ver si cuela, a ver si así parece todavía más diverso. Dice, ¿no? Se negó a sí misma y nos indujo a negarnos, pero ¿a negarnos de qué? No, hablando de los peruanos. Creo no, y él, date cuenta que él dice, al principio, él dice, y explotaron a nuestros ancestros originarios. Oiga, que su apellido es Béjar, que Béjar es un apellido toponímico de Salamanca. Hay un pueblo Béjar también, ¿no? O deben haber varios pueblos Béjar. En Salamanca, o sea, entonces, mire usted, es que es un absurdo detrás de otro, pero como te digo, todo esto tiene un tufo a mala copia de la izquierda posmoderna española, ¿no? Como yo hablaba en los previos con Américo, Jeffrey, de que en el siglo XIX, en la época del romanticismo, se va forjando la idea, sobre todo por los viajeros románticos que llegan a la península, como prolongación de la leyenda negra, que el cristianismo hispano ha sido muy malo, muy tolerante, muy inquisitorial, muy oscuro, y que nos ha privado de un supuesto paraíso musulmán, porque aquí en la época de Al-Ándalus, pues todo el mundo iba bañadito, recitando poemas, levitando, todo el mundo tenía fincas, en fin, ¿no? Y en los malvados cristianos eran muy sensibles, Muy sensibles, poetas sensibles. Claro. No sé si recuerdas esa serie sobre Colón, me parece que fue, pero era la historia, prácticamente era la historia del príncipe, del al-andaluz, que era el que sufría, que era muy sensible por su pueblo y daba pena. Sí, todos muy cultos, ¿no? Sí, y que había mucho respeto. Y entonces, bueno, pues los malvados cristianos, unos bárbaros del norte, que se identificaban más con los godos, porque los 3 siglos de godos, ellos han decidido que fueron una barbarie cuando es falso. Tú tienes una gran figura de la cristiandad medieval como es San Isidoro de Sevilla, que es el que escribe las etimologías y es el que hace del Laude Spaniae una alabanza a España, a esa España que no existía, pero bueno, San Isidoro de Sevilla, antes que Hernán Cortés, se empeñó en eso. ¿Qué vamos a hacerle? Y la construcción ideológica de este personal es ese, que a partir del romanticismo del siglo XIX, en el siglo XX irrumpe la escuela de Américo Castro, que no era un historiador propiamente dicho, que era un ensayista, filólogo, y él decretó una expresión que era las 3 culturas, con una gran contradicción. Los españoles somos muy malos por haber expulsado a moros y judíos, pero somos diferentes porque somos moros y judíos. Pues mire usted, las 2 cosas a la vez no puede ser. O es una o es otra. Entonces, Américo Castro, que no era ningún ignorante, pero que sí era muy manipulador, él se empeñó en que todos los grandes literatos del siglo de oro español, pues todos o tenían algo de moro o tenían algo de judío. Entonces cogió una frase suelta y decía, mira, pues Cervantes ha dicho esto, por tanto Cervantes era morisco. Pero es que resulta que a lo mejor 2 renglones abajo, Cervantes, cuando tú lees el contexto, dices, oye, pero que Cervantes no pretendió decir eso. Entonces, Américo Castro no era ningún ignorante, pero era muy manipulador para que le cuadrase su teoría de las 3 culturas. Esto luego fue llevado a la arena política por la ideología llamada andalucista, que fue un pretendido regionalismo en mi tierra, que nunca tuvo ni voz ni voto. La Segunda República no llegó ni a obtener un diputado, por Blas Infante Pérez de Vargas. Y digo su segundo apellido compuesto porque él lo ocultaba. Él era descendiente de un caballero castellano que entró con Fernando III el Santo en el siglo XIII para derrotar a los musulmanes de Sevilla, Córdoba y Jaén. Y no convenía que se supiera su apellido Pérez de Vargas, ¿no? Un apellido ilustre, castellano. Y este señor, pues también decretó eso.
que la época visigoda fue una época oscura, que no se produjo cultura, que aquí no había nada y que vinieron y que el mundo árabe pues fue una explosión de felicidad y de sensibilidad. Pero, como te digo, estas teorías no tuvieron demasiado eco más allá de 3 o 4 personajes, más o menos intelectuales, en fin. Pero en los años 70, 80, como España da un vuelco político, después de la guerra civil, el franquismo, etcétera, digamos que eclosionan de nuevo los regionalismos que se habían quedado un poco parados desde los años 30 y 40. Entonces ahora hay que buscar el hecho diferencial. Los gallegos, pues nosotros somos celtas. Oiga, mire usted, pero es que los celtas estuvieron en Extremadura, estuvieron en Portugal, donde más arqueología celta hay es en Castilla. No. Nosotros somos diferentes porque somos celtas. Ah, bueno. Los vascos, somos una raza pura que nunca se ha mezclado en el resto de la península. En Andalucía, pues nosotros somos diferentes porque somos moros. Depende del día, ¿eh? A veces somos moros, a veces somos gitanos, pero bueno, somos diferentes, todos somos diferentes. Un ancestro mío vino del País Vasco, entonces soy vasco, soy puro también. ¿No? Bueno, qué tontería, caramba. Igual que los vascos ayudaron a Castilla a reconquistar Andalucía. Andalucía está llena de apellidos vascos. O sea, tú te coges una... Perú está lleno de apellidos vascos, ¿ah? ¿Eh? Sí, toda América. Palza, Izaguirre, Quipuscoa. Sí. Conocí a una Héctor Béjar pequeña y me decía, no, los españoles, los odio, son lo peor, era recontra cusqueña. Y le digo, ¿cómo te apellidas? Y eran apellidos totalmente vascos. Sí, bueno. Héctor Béjar no se está inventando esto. Él lo que hace es un copia y pega de todo ese proceso revolucionario disolvente que estamos viviendo en España, que entre los años 70 y 80, con la nueva configuración política, buena parte de la oligarquía que queda entonces en el país, en vez de buscar elementos de cohesión, lo que hacen es que le dan carta blanca a los separatistas. Y entonces, bueno, pues tú sabes que la lucha de clases ha sido un fracaso absoluto. Entonces, el marxismo ya no va por la lucha de clases, el postmarxismo o el neomarxismo, o como lo queramos llamar, y se dedica a este tipo de cosas, a la lucha cultural. Por tanto, hay que negar. Primero vamos a negar nuestros vínculos históricos, culturales, sociales, etcétera. España no existe. Esto es el 1984 de Orwell. Da igual lo que dijera San Isidoro de Sevilla. Da igual lo que dijera Hernán Cortés. No. Nosotros no existimos. Hasta las Cortes de Cádiz, según ellos, no se habla de España y el proyecto ha fracasado. Por tanto, vamos a coger elementos para que cada pueblo que esté encarcelado, o sea, porque España no existe, pero asimismo España está encarcelando otros pueblos. ¿Te cuenta la esquizofrenia sociopolítica que estamos viviendo? Y Héctor Béjar es un deudor de esta esquizofrenia sociopolítica europea. Porque las teorías de Héctor Béjar no son andinas, ni se deben a la cosmogonía incaica. O sea, Héctor Béjar es un mal imitador de este proceso gramsciano, de todo este marxismo cultural. Que bueno, Jeffrey, tú que vives en Estados Unidos, allí por desgracia esto ha llegado también, ¿no? O con fuerza, con mucha fuerza. Que a los gringos les están inventando su leyenda negra también, claro. Con fuerza. Y dentro de las escuelas, viene de dentro de las escuelas. Pero como estábamos conversando ahí, pues yo tuve un debate, un canal de televisión sobre racismo, ¿no? El racismo en los Estados Unidos, y yo le pregunto a la persona que me estaba entrevistando, le digo, oye, el racismo no existe y no puede existir. Y te voy a poner un ejemplo. Le pregunto, mira, para que exista racismo, tiene que haber una raza que se crea superior y una raza que se crea inferior. Y le formulo la pregunta, le digo, ya, tú dime qué raza se siente inferior o qué raza debería ser inferior. Y ahí hubo un mutis callados. Claro, pues, o sea, existen las razas inferiores, razas superiores, y voy a caminar por la calle y viene un imbécil y me dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres inferior. ¿Por qué? Porque eres inferior nada más, que yo me voy a tener que comer ese cuento que es estúpido. Es estúpido, pues. Totalmente. Es totalmente estúpido. Y a él lo que voy con lo que nos dice este señor Béjar. ¿A qué va? ¿A qué va? Hacernos sentir mal a nosotros mismos, pues, a los que hablamos español y somos católicos. Nos quiere hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque nuestra madre, España, nunca existió, pues. Claro. Nunca, o sea, me está matando la madre
¿Y con qué me quedo? Con el padre. ¿Pero cuál es el padre? El padre no es el imperio de los incas, porque si estudiamos un poquito nomás detalle el imperio de los incas, los descendientes de los incas se casaron con las familias nobles de santos, ¿no? De españolas, europeas, con los Borgia, por ejemplo, con los Borja, con los Loyola. Con los Loyola, no sé, con los Loyola, eran nobles, pues. Entonces, ¿con qué me quedo? Te quedas, pues, te quedas solamente con el comunismo. Mira, y en el artículo aquí tenemos un extracto, dice, somos hijos de dos complejidades, no de dos identidades, Juan. La cristiana bondadosa a la vez que hipócrita y cruel, y la precolombina impregnada de respeto por la naturaleza. Oh, mire, ecologistas. A la vez que de autoritarismo y represión. Eso es China, ¿no? No, bueno, si no fuera una China ecologista, una China ecologista. Pues el concepto ni siquiera existía, pues, ¿no? El concepto ecológico es nuevo. 30, 40 años. Y además, a mí lo que me preocupa, Jeffrey, es el baile de fechas que tiene este hombre. A ver, si tú vas a hablar de un tema histórico concreto sobre el cual hay abundante documentación, hombre, porque sobre los godos, sobre los árabes, hay bastante documentación. Tanto los godos como los árabes, curiosamente, a los habitantes de la península los llamaban romanos, ¿eh? Los 3 siglos de presencia goda, los godos más o menos son el 10% de la población, cifra arriba, cifra abajo, y ellos en su documentación, que es abundante, siempre se refieren a los habitantes de la península como romanos. Los árabes los llaman rumíes, igual que los turcos, a los habitantes del imperio bizantino los llaman rum, o sea, el gentilicio era romano, ¿no? Y sobre esto hay abundante documentación, hombre. ¿Cómo tú pretendes ser serio y pretendes negar a uno de los enclaves más antiguos del mundo occidental, diciendo que el Islam en el siglo V, diciendo no sé qué de los judíos? Es que, como te digo, a mí más que una mentira me parece una burrada. O sea, es un copia y pega de alguien que no se ha enterado bien. Claro, y el Islam es como un mal alumno, Jeffrey, como un mal alumno que ha copiado el de al lado y ni eso ha sabido hacer bien. Sí. Oye, y el Islam es relativamente nuevo, ¿eh? El catolicismo es más antiguo que el Islam. Entonces, ¿por qué refiere como base cultural al Islam y no a Roma, que es muchísimo más antiguo, o al cristianismo, que es muchísimo más antiguo, 5 siglos? Claro, y es más, ya que habla de pueblos originarios, ¿por qué no habla de los pueblos originarios que había en el mundo mediterráneo antes de la conquista musulmana? Porque Egipto era un país cristiano antes de la llegada del Islam. Claro, y los coptos, que son hoy en día una minoría, sí, muchas veces perseguidos en su propio país, sí, son descendientes de los antiguos egipcios. Digo, ¿por qué los indigenistas no denuncian eso? Claro. Toda la costa árabe, toda la costa africana del Mediterráneo era romana. Claro. Y el imperio romano asumió la religión católica como religión del Estado, o sea, la expropió, digamos así, era área católica. Entonces hay que reclamar, como tú dices, Antonio, que nos devuelva nuestra cultura, pues catolicismo. Claro. Porque los musulmanes entraron y a la fuerza hicieron que se cambiaran de religión. Claro, porque en Egipto, Jeffrey, en Egipto, Siria, Líbano, todavía quedan cristianos, pero en la actual zona de Marruecos, Argelia, no quedó ni un cristiano. Y San Agustín, por ejemplo, San Agustín de Hipona, era de la actual Argelia. El norte de África dio 3 papas, dio muchos obispos, fue una cultura romana floreciente. ¿Dónde están los defensores de los pueblos originarios ahí? Sí. No, ahí nadie habla de esas palabritas que les encanta, ¿no? Genocidio, exterminio, destrucción total, explotación. Nadie habla de eso. Es que son mantras, Américo, son mantras. Ellos tienen ya su discurso. En el caso de Héctor Béjar, como digo, copia y pega, a ver qué dice Podemos o a ver qué dice Izquierda Unida o el Partido Comunista de España. Para yo copiarlo y pegarlo, lo que pasa que se ve que estaba mirando para otro lado, estaba mirando para 2 lados a la vez porque el pastiche no le ha salido muy bien. Claro, además tiene mala cara, ¿no? Tiene mala cara este hombre. Oh, no, lleno de odio, pero como tú dices, lo que sorprendente es de que enseña en una universidad de mucho prestigio. La Católica de Lima es la que tiene más prestigio en Perú, ¿eh? Y mira, lo meten este señor a enseñar, y además que es prontuariado. El señor fue acusado de asesinato,
creó dos guerrillas para enfrentarse contra el Estado, entrenado en Cuba por Fidel Castro, el régimen de Fidel Castro, escribe tonterías, miente, pero lo ponen a educar una generación. Mira cómo ha penetrado tanto el comunismo. Mira lo que hemos llegado. Yo ni enterado que ese tipo era profesor universitario, ni enterado. Es terrible, y ahí yo creo que tenemos que hacer una reflexión, porque muchas veces culpamos a la izquierda, pero la complicidad, el abandono y la dejadez de la derecha es lo que ha posibilitado que esta gente esté ahí, ¿eh? Porque esto no viene de ahora. Como tú bien has dicho, Jeffrey, el veneno que está metiendo Héctor Béjar, porque no es solo meterse con España, es que es meterse con la raíz misma del Perú. Claro, es para crearnos un vacío psicológico, ¿no? Para crearnos, matar el padre, matar la madre, y no sabemos de dónde venimos. Claro. ¿No? Venimos de España, que no ha existido nunca, como dije anteriormente, o España la mala, España la intransigente, España la que expulsó a los árabes, pobrecitos, ¿no? Y los árabes antes, o los musulmanes antes, arrasaron con todos los católicos, todos los cristianos, en el área del norte de África, que era romana. Pero ellos sí son buenos, ¿no? Pero mira cómo manipulan la historia, y como tú dices, Antonio, son hechos totalmente comprobables. O sea, Sí, no, pues, mira, y hay algo que también te voy a preguntar, Antonio. Dice él en la página 56. Dice que Miedo me da. A ver, por favor. Dice que en el siglo I después de Cristo llegaron los hebreos como parte de la diáspora que fue repartida por todo el imperio a consecuencia del aplastamiento de las rebeliones judías. O sea, se fueron toditos y la llamaron Iberia. Mire usted, Iberia es un término griego, un término de los primeros viajeros griegos que llegaron tanto de la actual Grecia como del Asia Menor, que eran colonias helénicas, y fue el término genérico de los griegos para referirse a la península. Iberia no la llamaron los hebreos hablan de Sefarad, de ahí viene el adjetivo sefardí. Madre mía, esto yo no lo conocía. Es que da vergüenza ajena, de verdad. Iberia es el término griego. Los romanos lo utilizan al principio. Los romanos, por ejemplo, hablan, cuando conquistan la península, hablan de la devotio ibérica para referirse a la manera de actuar de los caudillos locales, pero bueno, los romanos luego toman el término Hispania. Sobre el término Hispania hay dos teorías. Una teoría es de los fenicios, que los fenicios son un pueblo semita del Líbano, pero que no solo estuvieron en España, que estuvieron en el norte de África, en Italia, en Francia. Se cree que llegaron a las Islas Británicas. Te lo digo porque todos esos tintes se utilizan contra España. Ve, los españoles no son no sé qué. Bueno, claro. Hispania, fenicio, o el Hispania o Isfán, algunos dicen tierra de conejos, otros dicen tierra de metales, o en la mitología griega, uno de los hijos de Hércules se llama Hispán. Normalmente se acepta la hipótesis fenicia sobre Hispania, Isfania, pero Iberia es el término genérico que le dan los griegos, los primeros viajeros y comerciantes griegos que llegan a la península. En la península, de hecho, sitúan varios de sus mitos. Y vamos, que este señor diga que fueron los judíos en el siglo I, los judíos siempre han hablado de Sefarad, de ahí viene el adjetivo sefardita. Y mira, dice, y la llamaron Iberia, la tierra de los hebreos. Quizá una nueva tierra. Madre mía. Qué bestialidad. Pues, señor, sí, pues. Oye, y también España dio, me parece, un par de... Dice, mira, que primero fue Hispania y después Iberia. O sea, en todo caso, primero hubiera sido Isfán o Isfania en la lengua cananea, fenicia, y después pues hubiera sido Hispania. Es que, como te digo, Américo, a mí me da la impresión de que este señor ha hecho un copia y pega, pero que se le ha escapado algo en el camino. Que no, que se le ha ido el ratón para otro lado, el mouse para otro lado, que ha copiado mal y que ha querido montar una cosa sobre otra y es que no da una, o sea, es vergonzoso, de verdad. Bueno, yo tengo completamente vergonzoso y bueno, yo no voy a leer todo completamente ese libro, pero hay que recordar también que de la península ibérica salieron pues al menos 2 emperadores romanos, pues, ¿no? Trajano y ¿quién más? Había otro más, ¿no? Paisanos míos, Jeffrey, de aquí a pocos kilómetros donde vivo,
eran del sur, Trajano y Adriano, luego también fue Teodosio, Marco Aurelio. Marco Aurelio no se sabe bien dónde nació, pero se dice que tenía raíces hispanas, pero Trajano y Adriano nacieron a escasos kilómetros de donde me encuentro. Ah, claro, claro. Y leí una buena novela, Las Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, una buena novela, y el tipo era un capo, pues, un filósofo. Pero eso tampoco no lo menciona Béjar, ¿no? Pues que salieron. Es que él no menciona nada de la época romana, o sea, es una cosa... Cuando finalmente Roma estuvo más de 6 siglos, no solo eso, más de 6 siglos, los 3 siglos visigodos, la mayoría del pueblo siguió siendo romano, además no solo romano occidental, sino que se tuvo muchísimo contacto con el imperio bizantino, contacto cultural muy estrecho. Los bizantinos llegaron a ocupar algunos territorios como las Islas Baleares y Ceuta durante 2 siglos, o sea que la romanidad de España es algo que se puede contar por siglos y siglos. Claro, y el derecho también. La misma lucha contra el Islam es volver a esa raíz romana que ya estaba sentada aquí. Entonces, como te digo, Jeffrey, a mí me da la impresión de que este señor lo que ha hecho es un copy y pega, o sea, que es un absurdo. Parece qué sé yo, parece algo de broma. Bueno, a eso estamos acostumbrados en Hispanoamérica, al menos en Perú, en el colegio te enseñan eso, pues a odiar a los españoles, ¿no? Y después te estudias un poco más, dices, oye, pero ¿cómo es posible, no? Si el imperio español conquistó la mitad del mundo, ¿no? Dice, No, pero ¿cómo pueden ser tan malos? Eran tan malos que nos dieron su apellido. Que nos dieron su apellido, el lenguaje, eran tan malos que no mataron a mis ancestros también, los indios, ¿no? Y por eso yo estoy acá. Entonces, ¿por qué eres tan malo? Mi padre, mi bisabuelo era malo. Es como si yo veo un italiano, es como si yo veo un italiano y le digo, ustedes vinieron y nos conquistaron. Gracias a que hubo un imperio romano, que hubo un idioma latín, estamos hablando ahora en español, que es una lengua hija del latín, ¿no? Claro. Creo que también, mire, tenemos que ser, pues, denunciarlo este tipo, dice. La invasión árabe fue una suma de capitulaciones y tratados. Y en todo lo que habla aquí, que es bien reverado, y mira, hasta habla de Tupac Amaru, y Manco, y qué sé yo. Dice, de la invasión árabe a Tupac Amaru, en menos de una página. Dice que además de la pasividad de los visigodos del pueblo, o sea, los visigodos estaban tranquilitos, dice, porque venían los árabes, ¿no? Y los árabes contaron con la activa colaboración de la comunidad judía. O sea, los árabes simplemente eran grupos humanos que se iban moviendo y buscaban dónde vivir, tranquilos, pacíficos, sin molestar a nadie. Y dice que la colaboración de la comunidad judía que estaba harta de las exacciones de los pequeños reyes visigodos. Bueno, te diré una cosa. Sí se habló en esa... Oye, puedes agrandar esa parte y mira otra mentira, donde ¿Cuál? dice los residentes de la península, o sea, los españoles, los árabes buscaban oro, los árabes no buscaban oro, sino tierras para su gente, como los españoles vinieron acá en busca de oro, no buscaran... Este es un idiota. Pero mira, no, además, eso es falso porque los árabes ya controlaban la ruta del oro y de los esclavos de África, muchísimo antes que los europeos la controlaban los árabes. Sí, y mira lo que dice después, a lo que iba, por ejemplo, la misma conquista musulmana, si nosotros tomamos el criterio de Héctor Béjar, la misma conquista musulmana no fue árabe, porque la mayoría eran bereberes, no eran árabes. Si nos ponemos, digamos, a ser selectivos y exquisitos como el señor Béjar, ¿no? Sí, la mayoría eran bereberes del norte de África, que de hecho ya en el mismo siglo, entre los siglos 8 y 9, empiezan unas guerras terribles entre bereberes y árabes por dominar la península. O sea que eso de que ellos venían buscando tierras y... Sí es verdad que se habla de colaboración judía en ciertas ciudades. Ahora bien, que los visigodos fueron pasivos, vamos a ponernos en situación. Los visigodos ya en aquella época, después de 3 siglos de presencia, primero que nunca fueron la mayoría de la población. ¿No es cierto? Estamos hablando de entre un 5 y un 10%. Oye, eran guerreros, ¿eh? Eran netamente guerreros, mercenarios. Correcto, federados de Roma. Federados de Roma, la mayoría de la población no aceptó esto por las buenas. Sabemos que hubo una rebelión en la Bética, en el sur de la península, en el mismo siglo VIII. Ahí lo que ocurre es que en el año 711, cuando entran los bereberes al mando del famoso Tarik,
En la batalla de Guadalete, como los reyes godos tenían muchas guerras civiles entre ellos, el bando de Witiza, que era un noble opuesto al rey don Rodrigo, traicionó y pactó con el enemigo. Lo que ocurre es que los viticianos nunca pensaron que los musulmanes querrían asentarse. Ellos pensaron, bueno, que les ayudarían militarmente, pondrían a Witiza en el trono y se acabaría la broma. Pero no fue así. Pero yo le recomendaría a Héctor Béjar que leyera a Daniel Gómez Aragonés, que aparte de amigo mío es un grandísimo especialista en el reino visigodo de Toledo, ha publicado varias obras, y la tesis de Daniel Gómez Aragonés es que ese reino no murió de un día para otro en Guadalete. Precisamente la resistencia que hay en Asturias hacia el 722 es la heredera de esa gente que resistió, que se fue a las montañas entre Asturias, entre León, y que se negó a aceptar el dominio musulmán. Pero incluso en el sur de la península, a los pocos años de la irrupción musulmana, ya tenemos una revuelta. Ya tenemos persecuciones contra cristianos en Córdoba. Córdoba es una ciudad muy importante del sur de España, de donde provenían los ancestros del Inca Garcilaso, ¿no? Y los musulmanes la establecieron como capital peninsular. En principio, hay una aparente tolerancia porque le conviene que paguen impuestos. Pero porque tú sabes que los no musulmanes tienen que pagar doble impuesto. Esa era la tolerancia musulmana. Yo te tolero mientras tú me pagues el doble y mientras tú no lleves armas ni caballos. Esa era la tolerancia, ¿no es cierto? No, y eso es lo que pasa. O sea, que en una página... Imagínate, en la comida, es que Américo, no es serio que en una página tú pongas 3 burradas y pases de los árabes a Túpac Amaru. Sí, yo quiero mencionar, Américo, si puedes bajar la página, mira esta, o subirla, quiero subirla, mira esta tontería. Mira, según Rodolfo Puigros, además de la pasividad de los visigodos, los árabes contaron con la actividad colaborativa judía. La historia no registra insurrecciones indígenas en las penínsulas contra los árabes, como sí las hubo en América contra los españoles. Pero si los mismos árabes la registraron, si los mismos árabes registran la rebelión de Don Pelayo en Asturias, que ellos llaman asnos salvajes, si los mismos árabes... Y además, mira, la conquista de América por parte de España no hubiera sido posible sin la activa colaboración de los indios locales, de los naturales locales. Ya lo hemos conversado, ¿no? Hernán Cortés con 80,000 naturales o 200,000 naturales. Y Francisco Pizarro, lo mismo. Él llega y se asocia con las naciones o con las tribus locales y llega hasta el Cusco. Y del Cusco, con un ejército indígena, salen las expediciones para descubrir y conquistar Chile, por ejemplo, ¿no? Con Orellana y con el señor Valdivia. Entonces, pues eso es mentira, eso es mentira. Y durante la supuesta guerra de independencia, la sierra de Perú, los caciques indígenas fueron activamente colaboradores de lo que se llama el ejército realista. El ejército independentista peruano que vino de arriba, vino del norte y vino del sur, de Chile y Argentina, eran criollos, eran costeños, no eran indígenas. Claro. No eran indígenas. Entonces acá hay otra mentira que dice este señor. Y mira, la legión no tuvieron a eso, a un Túpac Amaru, ni a un Manco, ni menos a un cuando. Imagínate, pues. Y Túpac Amaru no era un indígena, Túpac Amaru era un mestizo. Era un mestizo, era un hispano mestizo. En su partido de nacimiento dice español, súbdito de España, y además que era católico. Sí, no, pero además rebeliones en la península, no solo Don Pelayo, es que estoy pensando, por ejemplo, en el siglo X, la rebelión de Ben Hafsun, que procedía de una familia de hispanos convertidos al Islam. Él rechazó el Islam, se convirtió al cristianismo, se rebeló contra el califato en la actual zona de Málaga, estuvo por las actuales zonas de Málaga, Jaén. O sea que rebeliones hubo continuas, guerras civiles entre musulmanes hubo continuas. De hecho, a tal punto, ten en cuenta que cuando el mundo musulmán se rompe entre Damasco y Bagdad, la élite que llega a la península son los sirios, los omeyas, la dinastía de los omeyas que están enfrentados a los abasíes. O sea, ya en la península empieza una división propia entre el mundo musulmán, que pasa de emirato a califato, hasta que se divide en reinos de taifas al cabo de 4 siglos. O sea que en ese sentido Roma
supo mantener una unidad política y cultural mucho más coherente que lo que fue el Islam, porque el Islam desde primera hora ya entró dividido por los conflictos que había entre Damasco y Bagdad. Entonces, ¿qué está hablando este señor? Es que no tiene ni idea. O sea, mira, que lo que dice, el mira. paraíso en la tierra no existió. Claro. A ver, no eran árabes ni moros, que fueran racistas. los peores demonios del mundo. No estoy diciendo eso, sino que fue una época muy compleja de la historia y que desde luego es que este señor se ve, te lo digo, Américo, a mí me da la risa. A mí más que enojarme me da la risa porque se ve que es que no tiene ni idea. Pero mira cómo explica desde el punto de vista racista. Ya no eran árabes ni moros, como decían sus enemigos, eran morenos, sí, pero tan peninsulares, ibéricos e hispánicos como los racistas de la época que pretendían ser blancos, godos. Qué loco. O sea, el racismo que fue inventado hace poco, nomás lo ha transferido a aquí 800 años. Nunca fueron reconocidos ni legitimados por los reyes cristianos que ambicionaban su espacio territorial. Envidiaban. Bueno, y los reyes y los califas musulmanes sí reconocieron a los cristianos que estaban siglos antes que ellos, ¿no? Es que por favor, ya. ¿Se han fijado ustedes que el victimismo siempre va en la misma dirección, ¿no? Sí. Bueno, qué peligroso que este señor esté enseñando en la universidad, ¿no? Y lo peor es que te toman examen sobre esto, pues, ¿no? Te van a tomar, ya, escribe un ensayo de media hoja sobre España y si existió o no, y tienes que repetir lo que él dice en el libro, si no te jala el curso. Pues. No, sí, y voltean todos y te miran y te dicen, no digas eso. Ay, Dios mío. No digas eso, pues no, bueno, eso es lo que tenemos acá en la educación peruana y el modelo granciano, pues que se ha metido dentro de las universidades, dentro de los colegios para controlar las mentes de las futuras generaciones y las generaciones que están por salir ahora, pues es un veneno. Y ese es el peligro de la educación pública, que la educación pública te envía un solo currículum y el currículum lo crea un político que está en el poder y empuja sus ideas. Un par de generaciones te pueden hacer creer que el hombre desciende del gato, fácilmente, y no estoy exagerando. Así como nos hicieron creer, o bueno, ya nos han hecho creer, de que el hombre, el ser humano, pertenece al reino animal. O sea, ¿cómo te vas a poner tú? Somos animales nosotros. Y eso sí también es una idea moderna, pues, ¿no? O sea, no nos ponen a nosotros, hemos perdido la autenticidad de ser la creación divina, la creación de Dios, que nos creó a imagen y semejanza de Él, para ser parte del mundo animal. Entonces, de ahí nace pues el derecho animal o los animalistas, que dicen, no mates la gallina, no mates al toro, el toro y la gallina tienen sentimientos igual que el gato y el perro, ¿no? Y tienen sentimientos y te pueden amar y te recoger de la calle, y cuando te mueras no te van a comer, pues, ¿no? Entonces, si te mueres, tu perro te va a comer, obviamente, porque es un animal, pero a eso hemos llegado por la educación pública nada más. Y como te digo, la educación pública promovida por un político que va a meter todas esas estupideces a la educación pública, pero a sus hijos los va a mandar a un colegio caro, pues. Y que a estudiar inglés. No sé si Antonio sabes historia, pues, ¿no? De sombrero luminoso. No, cuéntame. Él es maestro del SUT, es un maestro humilde, ¿no? Es la trampa de la humildad. Tienes que ser humilde, y para ser humilde tienes que estar cochino siempre y hablar mal el español y esas cosas. Que no te evalúen. Claro, que no pasaron el examen de evaluación de maestro, ha entrado por la puerta falsa por fraude a Palacio de Gobierno y a sus hijos los han mandado a un colegio carísimo, que es el colegio más caro de Perú, que se llama Cambridge College, donde las clases son en inglés. No en quechua. No, pues ¿para qué va a entender quechua? Si el quechua no tiene retorno económico, ¿para qué? ¿Dónde vas a hablar quechua en el mundo? Tú sabes, Jeffrey, es exactamente la misma pantomima que hacen aquí, por ejemplo, los separatistas catalanes. Los separatistas catalanes tienen a sus hijos en colegios donde no se estudia en catalán. Y la educación pública en español o en castellano, como lo queramos llamar, en Cataluña, no existe. Porque se les entregó desde los años 80 a los 90, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista les entregó la educación. O sea, tú imagínate que ya hay generaciones en Cataluña que estudian el castellano como si fuera una lengua extranjera. O sea, imagínate, pero lo que tú decías antes del surrealismo, de que nosotros
el día de mañana se nos enseñará que venimos del gato. No estamos tan lejos de eso, porque en Perú está Héctor Béjar, pero es que aquí hay algunos que se dicen andalucistas, ¿no? Que glorifican esa época de Al-Ándalus como el paraíso de la tierra. Entonces, claro, incluso el sur de España, vamos a concretar Andalucía, en mi tierra, las señas de identidad, ¿no? Que si el vino, que si el jamón, que si la Semana Santa, no. En Al-Ándalus Semana Santa, poquito. Además, el Islam que estaba aquí, de la rama suní, concretamente de la escuela maliquí, el tema de las imágenes lo perseguía mucho, era muy iconoclasta. O sea, tú quítale a un andaluz una imagen, es que lo desfigura. Nosotros nos encanta tener imágenes. Claro, la Semana Santa, las cofradías, el jamón, los toros, qué sé yo. No hay ni una señal de identidad folclórica que tú la puedas achacar a ese supuesto pasado idílico árabe. Y ya hay un personaje que pulula por ahí que dice que, claro, nosotros nos gusta mucho la carne de cerdo para disimular, porque en el fondo somos moros y como los malvados españoles que no existían estaban vigilándonos a nosotros, que somos moros, a comer chancho. Claro, comemos chancho para disimular, porque en el fondo somos moros escondidos. O sea, este nivel de surrealismo, Jeffrey, ahora nos está haciendo reír, a lo mejor mañana nos hace llorar, ¿eh? Bueno, yo soy un vegetariano escondido, entonces. Sí, yo soy vegano no practicante. Bien, esto ha sido, bueno, yo creo que vamos a tener para largo, porque figuras como estas están utilizando el antihispanismo como caballito de batalla para para llamar la atención, etcétera, ¿no? Porque esto es básicamente un problema de racismo, más que de una cuestión cultural por parte de ellos, ¿no? Por nosotros sí, porque ataca directamente a la cultura, ataca nuestra identidad. Pero para ellos no, para ellos es solamente una forma de oponer al otro a través del racismo. Pero bueno, Antonio, espero que nos sigas acompañando y te agradecemos muchísimo porque que siempre estés al llamado de los patriotas y de los hispanistas. Para lo que quieras decir, Antonio, adelante. Bueno, hombre, pues yo les estoy muy agradecido a ustedes. Creo que mientras más nos unamos en esta batalla cultural, mejor, porque como se ha visto en este programa, tenemos problemas comunes. Héctor Béjar no es un caso aislado de Perú. Hay muchos Héctor Béjares repartidos por todo el mundo hispánico y son muy necesarios estos programas que ustedes están haciendo porque necesitamos una geoestrategia hispana, definitivamente. Tenemos patrones culturales similares y también tenemos problemas y amenazas similares. Entonces, la verdad que encantado de compartir estos momentos con ustedes y pensemos siempre en eso, pensemos en esa gran comunidad hispana que tiene que escribir sus propias páginas en el mundo de la globalización. Sí, correcto. Y quiero mencionar nada más, hay otro señor que supuestamente nació en mi pueblo, en mi ciudad, Moquegua, José Carlos Mariátegui, cuyo apellido es vasco también. Mariátegui es vasco, que escribió una serie de ensayos que para la izquierda en Hispanoamérica es como la Biblia, ¿no? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y en uno de los ensayos, el título del ensayo se llama El problema del indio. El problema del indio, o sea, más racista que eso no hay. Y luego dentro del ensayo se tira pues contra las otras razas, ¿no? Contra los chinos, por ejemplo. Yo soy parte chino, bueno, tengo ascendencia china, tengo un familiar bisabuelo chino, y se va contra ellos, igual que también se va contra los japoneses y también se va contra los negros, contra los chinos, dice esta raza amarilla, contra los negros es una raza sensual que bailan bien, algo así dice. Y totalmente racista, o sea, ve al indio como un problema, ¿no? Y es comunista, ve al indio como un problema, siendo comunista, siendo él descendiente de vascos, y critica, todo su trabajo es crítica contra el hispanismo. Dice, no, la economía colonial, que no había colonia, eso ya es otra cosa, ¿no? Que no existía colonia, éramos reino. La economía colonial con todas las taras y cómo esto y cómo lo otro, que se malogró todo. Bueno, uno que estudia un poquito nomás, y la economía más grande, más bollante del mundo era la economía del Imperio Español. Tanto así que los ingleses, los holandeses, un poco los franceses, venían a robar acá los convoyes marítimos, venían a robar, venían a asaltar las ciudades hispanas de la costa, las venían a robar. Entonces, que tan
Si vienes a robar es porque había riqueza, algo que robar ahí, pues, ¿no? Entonces se cae todo eso, ¿no? Se cae todo eso con simples ejemplos. Pero qué interesante lo que dice Jeffrey con el problema del indio, porque a principios del siglo XX en España surge una corriente intelectual que es la llamada generación del 98, por lo del desastre de 1898, y el filósofo José Ortega y Gasset, que entonces era como un oráculo al que nadie le podía toser, decía el problema de España. España es el problema y Europa la solución. Mariátegui habla del problema del indio. O sea, todo es un problema para estos intelectuales infalibles. Bueno, no, por claro. eso yo subrayo, Jeffrey Américo, la importancia de una geoestrategia hispana, porque es que esto parte de una misma base problemática, de una misma base de decir somos inferiores, peruano sufre, español sufre. Por eso hace falta esta batalla cultural. Claro, y el reino de Perú ha sido siempre un reino de indios. ¿Y cuál es el problema? Pues si es que piensas tú de una forma racista, bueno, indio es inferior, ¿no? Porque tiene que ser blanco, tiene que ser no sé qué cosa, pero es un problema solamente mental, es un problema ideológico. Pero mira lo que hace este tipo, pues, ¿no? El problema del indio. Entonces, cualquier persona que se identifica como indio porque te enseñan en el colegio a ser indígena y no hispano, ya te crea pues un sentimiento de culpa, de inferioridad, porque Mariátegui, el padre de la izquierda hispanoamericana, te dice que eres un problema, eres un indio. Claro, y Ortega y Gasset nos dijo que España era un problema, por tanto tengo que ir con la cabeza agachada y con baja autoestima, porque oye, yo soy el problema. Pues claro, pues que España, pues ¿cómo va a ser España un problema? Pues España. Y es una estrategia siempre del socialismo, bueno, ya se viene desde, creo, toda su historia, de problematizar y de adjetivizar como crisis a toda la situación actual, todo, cualquier dato de violencia, cualquier dato de pobreza, cualquier dato de... No importa, ellos dicen, mira la crisis en la que hemos estado. Por ejemplo, Chávez, antes de tomar el poder, ¿no? Estaba pues, Venezuela era un país riquísimo, y decía, mira en lo que nos ha traído la democracia, no es posible, la crisis democrática. La crisis de la democracia es un artículo que escribió en 1920 Mariátegui, por ejemplo, y decía que ya la democracia ya llegó al fondo y que no iba para más. Y así nos vienen diciendo que miren dónde estamos, estamos de lo peor, estamos de lo peor, estamos de lo peor. Y la izquierda se muestra como una cura, como un remedio, pero en realidad resulta ser un veneno. Y lo único que trae es muerte, pobreza, destrucción. Lo ha demostrado la historia, y por eso mismo estamos con un profesor de historia, pues, un historiador, para que nos explique. Claro, pero lo mismo se dice acá en los Estados Unidos, que Estados Unidos está en un problema, el problema de contra los negros, ¿no? Que los apabullan y esto y que lo otro, o sea, los han creado, son los indígenas hispanos, bueno, los indígenas acá son los negros, es la idea que se quiere poner. Los hispanos nos estamos defendiendo culturalmente, decimos, oye, un momentito, pues a mí no me vengas a decir que soy oprimido, no me vengas a decir nada, yo estoy acá para trabajar. Y vamos a ver lo que va a pasar cuando haya un presidente hispano, pues vamos a ver si este tonto idiota de Béjar le va a decir, oye, Marco Rubio, ¿no? Tú vienes de una raza, de un país que no existe, ¿no? Es una tontería, pues total, es una tontería total. Pero bueno, tengo que sentirme mal porque soy hispano, no soy... Eres un traidor, no, le van a decir que es un traidor de los oprimidos. Nunca hemos estado peor que con un traidor de nuestra raza, de la raza hispana. Bueno, que ya ni siquiera ellos se declaran hispanos. Bueno, lo tenemos para largo. Este tema es demasiado rico. Bien, Antonio, muchas gracias. Gracias, Jeff. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que nos siguen. No se olviden también, sigan en el canal de Antonio. ¿Cuál es su canal, Antonio? Antonio Moreno Ruiz. Estoy en Facebook como Antonio Moreno Ruiz, escritor, y en YouTube como Antonio Moreno Ruiz. Bien. Antonio Moreno Ruiz, intelectual de derecha. Sí hay que tratar como intelectual de derecha porque a Béjar, que es un mentiroso, lo tratan como intelectual de izquierda. Entonces, Antonio Moreno Ruiz, intelectual y además es novelista, y él sí sabe historia porque él estudia historia. Él estudiaba historia y él enseña historia y te lo dice tal como es, porque la historia tiene que ser científica. Muéstrame papel, ¿no? Acá te traigo un momento un papel, Jeffrey, te traigo un momento un papel. Ya. Un momentito nomás. Ah, divertido.
Qué mentiroso, pues, ¿no? Qué mentiroso No, bueno, y la teoría pues que tenemos es, ahí está, conspiración y Y jarana. jarana en Lima. Ahí está. Una novela de un intelectual, el intelectual Antonio Moreno. Que es una novela que está ambientada en la época de la independencia del Perú, donde en la que los realistas pues son los protagonistas, ¿no? Yo sé que a Héctor Béjar no le va a gustar, la pueden comprar en Amazon. Y bueno, estoy ultimando ahora un envío al Perú. No creo que la lea Héctor Béjar, pero bueno, tampoco hace mucha falta. Sí, no. No creo que sea, no creo que lea este señor, porque en el libro que acabo de presentar no tiene ni un pie de página, ni un pie de página. Entonces, lo que tú decías antes, Jeffrey, por ejemplo, de la izquierda a la derecha, muchas veces la derecha ha tenido más culpa, ¿eh? Sí, pues nos hemos dejado. Por eso te digo, o sea que... Ah, y otra cosa también para cerrar, lo que yo tengo como teoría es que a este señor, porque también he sido profesor universitario y tengo, es que alguien le copia, pues le transcribe las clases, eso es evidente, el pata dicta, ¿no? Se cree Borges, se cree Luis Alberto Sánchez, y aún no está ciego como para dictar, porque de otra manera, como tú bien dices, Jeff, no hay ningún pie de página, ni uno. Esto No, solamente pues. es un dictado, lo ha recopilado, y como en estas universidades tienes que cumplir con una cantidad de publicaciones, pues es lo más fácil, pues. Y encima con datos que no son reales, ¿no? El siglo V con árabes, bueno, en España. Como dicen en Perú, a sumare. A sumare, exacto. A Bueno, sumare. Sí, pues. Así es la vida. Pero bueno, felizmente que hoy día vamos a ver cómo habíamos dicho que no íbamos a hablar nada de los ministerios, de los ministros acá en Perú, pero vamos a ver qué pasa. Pues, solo que yo para terminar, pues, ¿no? Hoy había una censura hoy día en el Congreso y un ministro que apellida Bellido, que es terrorista, comprobado, criminal, empieza su alocución hablando en quechua, ¿no? Y por ahí dice, no, lengua ancestral, y yo he mandado un Twitter diciendo, oye, yo soy de Perú profundo, yo he nacido en un pueblo pequeño, y mi lengua ancestral es el español, y hablo inglés. El quechua no es mi lengua ancestral, yo hablo español, porque estos son mis ancestros mis ancestros cercanos hablaban español, hace 500 años, llegaron y hablaban español. Bueno, Castillo tampoco habla quechua, no sé, entonces, ¿para quién iba dirigido eso? Sí, una tontería, pues, una tontería. Yo hablo español y eso. En el Senado español hemos tenido el surrealismo de tener que tener traductores en gallego, en catalán, en vascuence, porque, en fin. Y eso sería muy gracioso siempre y cuando no costaran dinero al erario público, porque esos traductores hay que pagarlos, porque estos tipos, que la mayoría se han criado hablando en la lengua de Cervantes, para hacérselos diferentes. Además, el gallego y el catalán se entienden bastante bien, el vascuence ya es diferente, ¿no? Pero claro, por hacer la monería, ¿no? Para que veas otro problema común. Esto es una agenda común. Por eso tenemos que mover nosotros también como agenda común. Bien, pues ahora sí, ya tenemos que irnos. Te agradecemos, Antonio. Muchas gracias, Jeff. Esperamos tenerte muy pronto, Antonio. Nos Listo. vemos. Cuídense. Ya saben, si cualquier cosa, los pedidos por aquí, o si no en el canal de Antonio Moreno, los pedidos de la novela Conspiración y Jarana en Lima. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Chao.